Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Hace una semana di una publicación en las redes sociales como esta. Y yo me preguntaba por qué tenemos que comprar algo así si tenemos todos los fundamentos técnicos de la electrónica y lo podemos construir nosotros mismos. Así que si deseas aprender un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto para poder crear nuestra lámpara LED sensible al tacto e infrarroja que nos puede servir obviamente para cualquier tipo de trabajos en nuestra casa, como por ejemplo para las reparaciones domésticas. La verdad que es un circuito muy simple y sencillo, con pocos componentes. Es más, son componentes de electrónica básica que ya lo hemos usado aquí en mi canal de YouTube. Y como logran ver, es muy sencillo y fácil de poder realizar. Para ello, vamos a describir rápidamente el diagrama esquemático. Aquí podemos observar que existen dos fuentes de poder, Power 1 y Power 2. Una fuente de 5 voltios y una fuente de 12 voltios. No se preocupen porque en sí vamos a usar una sola fuente de 5 voltios, pero que vamos a elevar su voltaje a través de un bus converter, es decir, un elevador de corriente de DC a DC, de 5 a 12 voltios, para obtener los dos voltajes. Como fuente primaria de alimentación vamos a usar acá a la izquierda una batería Lion 18650 que nos da un voltaje máximo de hasta 4.2 voltios. Ese voltaje de entrada lo vamos a elevar de 4.2 o 5 voltios de entrada aquí en el bus converter a 12 voltios para poder alimentar la lámpara LED, que es un arreglo de varias lámparas, como vamos a ver, para dar una cantidad de luz suficiente como para iluminar el ambiente de trabajo de nuestras reparaciones domésticas. Ok, entonces tenemos acá a la izquierda primero la batería Lion. La batería Lion, para poderla cargar y mantenerla activa sin que se cargue demasiado y tampoco se descargue por debajo de los 3 voltios, necesitamos utilizar un pequeño cargador de 1 amperio, el TP4056 que les estoy mostrando acá. Este es el TP4056 que lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Este tiene un puerto de ingreso de la alimentación para la carga por un USB tipo C. Aquí a la salida obtenemos el voltaje de 5 voltios a la salida y aquí conectamos la batería, es decir, podemos cargar nuestro cargador de celulares acá de 5 voltios y cargamos la batería Lion en estos extremos, y los 5 voltios también lo podemos alimentar por acá para poder entregar el voltaje de los 5 voltios aquí, ¿no?, en este conector. Ok, luego después de la salida de los 5 voltios ya que nos va a permitir con este BMS mantener la carga y descarga completa de la batería Lion, va a ir a un interruptor para poder encender y apagar toda la electrónica, pero el encendido de la lámpara la vamos a hacer a través de un touch y a través de un infrarrojo. ¿Cómo funciona? Muy simple. Tenemos un pequeño condensador de filtro C1 de 220 microfaradios, en este caso puede ser de 16 o 25 voltios. Para la parte infrarroja necesitamos dos dispositivos, un diodo IR, un diodo infrarrojo, un diodo LED infrarrojo y un fotodiodo. El diodo infrarrojo emite la señal infrarroja que una vez que es sensada por la palma de tu mano o cualquier parte de tu cuerpo, esa señal infrarroja rebota, retorna y es captada por el fotodiodo, y el fotodiodo es el que va a activar el encendido y el apagado de la carga. Entonces para ello necesitamos dos dispositivos que ya hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube, un diodo infrarrojo IR y un fotodiodo. El IR emite la señal y el fotodiodo recibe la señal infrarroja. Ok, para polarizar este diodo infrarrojo necesitamos una resistencia de 100 ohmios, un cuarto de watts, y directamente el fotodiodo, polarizado como está aquí, de esta manera, va a entregar esa información una vez que la señal se refleje infrarroja con la mano
a una cierta distancia, una vez que la señal se refleja, va a entrar al dispositivo TTP223, que es el corazón de este proyecto. Voy a mostrarles el dispositivo TTP223, que es este de acá. Es un touch capacitivo. Es un dispositivo que le hemos usado también aquí en mi canal de YouTube, que solamente tiene 3 puntos de contacto. Aquí están viendo. Para este lado, por ejemplo, tierra, BCC, ojo con el detalle, este dispositivo trabaja solamente con 5 voltios, no le pongan más de 5 voltios porque lo queman. Menos a 3.3 tampoco funciona con 5 voltios. Y en la entrada y salida es este pin, para este caso es una salida. Entonces, cada vez que la señal infrarroja retorne y sea captada por el fotodiodo le va a enviar un pulso a este pin del TTP223. Acá dice C del TTP223. A decir verdad, vamos a utilizar la parte del touch, la parte capacitiva del touch, esta parte de atrás, aquí donde yo pongo mi dedo y activo y desactivo la lámpara. Aquí en este punto de contacto le voy a poner un cable y ese cable lo voy a conectar al fotodiodo. De manera tal de que cuando el fotodiodo recibe la señal reflejada por la mano del infrarrojo, del IR, va a enviar un pulso y ese pulso va a ir directamente a la parte capacitiva, a la parte touch, a la parte más sensible, digamos así, al tacto, porque esto es un sensor capacitivo, y este señor lo que va a hacer es disparar al 223. Como hemos visto, el TTP223 tiene 3 pines, BCC y tierra, y el pin de en medio es el pin de salida de información. Acá están viendo 5 voltios, tierra, y el pin de en medio es el que va a disparar a la base de un transistor. En este caso estoy usando el TIP 41C a través de una resistencia de 220 ohms, un cuarto de watt. ¿Y qué es lo que sucede? Cada vez que yo toco la parte sensible de este touch o a través de una señal infrarroja, simplemente haciendo que la señal rebote hacia el fotodiodo, lo que estoy haciendo es conmutando la salida I/O del TTP223 para que cada vez que yo pase la mano o toque el TTP223, la parte capacitiva del touch, va a mandar un pulso de un 1 para activar el transistor y la lámpara se va a encender a través de los 12 voltios que han sido elevados por el bus converter y obviamente la lámpara se enciende. Y si yo vuelvo a pasar la mano, automáticamente el pin 2, es decir, el pin central, pasa a cero lógico porque va conmutando de 1 a 0 y va a hacer que el transistor no se active entre base y emisor y por lo tanto no exista corriente de colector emisor y la lámpara LED de 12 voltios se apague. Como ven, un circuito sencillo, simple. Para este bus converter, aquí les estoy mostrando el bus converter, voy a usar el XI6009E1, que es un dispositivo también que hemos usado ampliamente en mi canal, que soporta desde 5 voltios hasta 32 voltios de entrada. Es decir, si yo aplico 5 voltios, yo puedo regular el voltaje desde 5 y elevarlo hasta 32 voltios. Obviamente con una pequeña cantidad de corriente, ¿no? Porque esto es un bus converter, sacrifica corriente porque eleva el voltaje de entrada hasta 32 voltios, ¿no? Hasta 32 voltios como máximo, dependiendo del voltaje de entrada, pero reduciendo la cantidad de corriente de salida. Ok, entonces yo aplico los 5 voltios a través del interruptor desde el TP4056, recibe los 5 voltios y luego él los eleva a 12 voltios y mantengo la alimentación de la lámpara independiente a la alimentación de los 5 voltios de la parte electrónica. Ahora sí, después de haber visto la parte técnica con el diagrama esquemático, vayamos ahora sí a las tarjetas de PCBGO y su implementación. Continuamos entonces. Ahí les estoy mostrando el diagrama que hemos visto en la parte anterior, el diagrama esquemático, y como siempre, el diseño lo he hecho yo aquí. Ahí están viendo el diseño propio de la tarjeta que vamos a mostrarles luego. Y acá está una representación en 3D que les quiero mostrar. Ahí logran observar. Miren todo el diseño de la tarjeta PCB que yo mismo realizo para mis proyectos que les muestro de aprendizaje de electrónica y de la tecnología cada semana, cada sábado aquí en mi canal de YouTube. Ahí están observando la tarjeta PCB que he mandado a fabricar a PCBGO para este proyecto. Excelente, ¿no? Ya les he enseñado, hace más de 2 años atrás ya les expliqué cómo crear cada una de las tarjetas PCBs con el diseño electrónico que yo realizo para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos.
Ya vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso mandé a fabricar 5 tarjetas PCBs de color negro, como estamos viendo ahí, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente de China hacia Lima, Perú, me llegó el paquete conteniendo esta bolsa que voy a abrir en este momento. Esta bolsa viene protegida al vacío, ahí están viendo. Voy a abrir la bolsa con mucho cuidado sin dañar las tarjetas para que ustedes puedan ver la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Y para este caso, bueno, mandé a fabricar 5 y me enviaron 8 tarjetas, y ahí pueden observar la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Miren el negro brillante, no es un negro mate. Miren la perfección en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Es la misma tarjeta que les he mostrado en la parte anterior a nivel del diseño electrónico. Aquí podemos observar, le he tenido que realizar mediciones exactas para poder poner los módulos, como lo vamos a ver después. Acá vemos la posición o ubicación del TP4056 del cargador de baterías con la interfaz USB tipo C, la entrada de energía de 5 voltios de la salida del TP4056. Tenemos luego el botón pulsador para encender, la entrada de energía para el bus converter, este lo amplifica a 12 voltios para la lámpara, y luego la parte electrónica que, como ya hemos visto, es muy simple. Tenemos el diodo infrarrojo, el fotodiodo, el punto de contacto del TTP223 para hacer el touch. Luego de ello tenemos la resistencia de 220 ohmios y finalmente el tip 41C. A la derecha el conector para la lámpara LED que vamos a poner de 12 voltios. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBWOW. Bien, nuevamente con ustedes estamos para mostrarles cómo setear el voltaje de salida de este Step Up Converter, o también conocido como un Bus Converter, que ya incluso lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Estoy alimentándolo con el voltaje de una batería Lion 1850 de 3.7 voltios de entrada, y a la salida tengo que configurar un voltaje de 12 voltios. Vamos a elevar el voltaje de 3.7 a 12 voltios. Pues por acá enciendo el multímetro, a la salida está conectado el multímetro, tengo 8 voltios a la salida con una entrada de 3.7 voltios, y con este trinpot lo que voy a hacer es moverlo hacia uno de los lados para ver hacia la derecha, por ejemplo. Estoy reduciendo, ahí no. Lo que voy a hacer es moverlo a la izquierda para llegar a los 12 voltios que necesito, ¿no? Entonces yo comienzo a moverme lentamente hasta que llegue a los 12 voltios, que este voltaje de salida que necesito para alimentar la lámpara, ¿no? Ahí creo que está bien. Vamos a dejarlo en 12.07 voltios aproximadamente. Ya con la carga incluso ese voltaje debería bajar ligeramente. Ok, de esta manera seteamos el voltaje de entrada a 3.7 con una salida siempre de 12.07 voltios para alimentar nuestra lámpara LED. PCBWOW es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbwow.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito, y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBWOW para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1
en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Bien, acá también tenemos el módulo TTP223, el touch que les hablaba. Y acá hay algo importante que, como les decía, vamos a conectar un cable sobre la superficie táctil, el touch. Lo que he hecho es raspar la superficie. Acá hay un punto de contacto, lo he raspado, lo he estañado y le he soldado este pequeño alambre, un cable flexible, ok, de manera tal de que cada vez que yo toque el contacto touch, lo que va a hacer es enviar un pulso por aquí hacia la base del transistor para activarlo o desactivarlo, ¿no? A través de la salida, ¿no? O sea, yo toco acá, lo que hago es enviar un pulso por la salida hacia la base del transistor. Eso es por un lado. Y otro punto importante aquí, podemos observar los tres puntos de contacto, GND, BCC, y el de en medio es IO, que les había comentado. Y acá hay algo importante, que son los interruptores internos. Acá tiene dos jumpers, el jumper A, no sé si logran ver, y el jumper B. Entonces, para que él conmute cada vez que yo toco la superficie, conmute a 1, y si vuelvo a tocar pase a 0, yo necesito tener o cerrar el jumper B. Ahí miren, ahí sí logran observar que el jumper B lo he cerrado con un punto de soldadura. De esta manera, cada vez que se toque la superficie de contacto, lo que estoy haciendo es enviando un pulso para encender on, y cada vez que yo lo vuelvo a tocar pasa a off, y estando en off lo toco, pasa a on. De esta manera estoy conmutando el transistor para poder activarlo en saturación, en este caso el tip 41C, y encender o apagar la lámpara. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Miren cómo quedó la tarjeta PCB, un proyecto de lujo. Ahí están viendo, impresionante realmente, gracias al trabajo que realizó PCBGO en la fabricación de la tarjeta PCB. Ahí les estoy mostrando la parte posterior y aquí la parte frontal. Podemos observar aquí a la izquierda el módulo TP4056, la entrada de alimentación de la batería. Voy a mostrarles para que ustedes logren ver. Aquí va conectado a la batería, el positivo de la batería Lion 18650, el negativo aquí, que va a ir en la parte posterior. Por acá, este es el módulo de carga del TP4056. Por acá vamos a cargar por el puerto USB tipo C la batería. Los LEDs se van a encender en función a que se está cargando o a carga completa. Luego encendemos el dispositivo, alimentamos la parte electrónica, la parte de abajo, con los 5 voltios que salen de la misma tarjeta del TP4056 hacia la parte electrónica. Y este otro módulo, como les decía, este Step Up Converter, o en todo caso este es un Bus Converter, también conocido como Bus Converter, convierte el voltaje de los 5 voltios que salen de aquí, ¿no? Acá, y los convierte y los eleva a 12 voltios por acá. El positivo va al positivo de la carga de la lámpara LED, y el negativo va conectado a tierra a todos los negativos, ¿no? Ya la parte electrónica, como lo hemos explicado en la parte teórica, el condensador de filtro de la alimentación de los 5 voltios, los dos diodos, la parte del infrarrojo, en este caso el diodo IR y el fotodiodo, su resistencia de polarización. Y no solamente ello, también tenemos el dispositivo touch, como les decía, conectado con los 3 pines, y un pin conectado a la base hacia la tarjeta para enviar el pulso directamente a la base del tip 41C de un on y un off, dependiendo si toques o no toques. Y no solamente ello, sino también si pasas tu mano por acá, enciende, y si la retornas, lo apaga, como lo vamos a ver en la parte práctica. De esta manera hemos concluido y les estoy mostrando el acabado final, un trabajo de alta calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO aquí en mi canal de YouTube. Bien, esta es una prueba funcional. Le he puesto un cargador de celulares convencional a la entrada del puerto. He conectado la lámpara que vamos a utilizar de 12 voltios a la salida. Vamos a encender el interruptor primero, el interruptor de power, para activar el sistema electrónico. Y ahora primero vamos a
utilizar el sensor infrarrojo IR, ¿no? Pasando nuestra mano así, por acá, se enciende, retornando, se apaga. Nuevamente, se enciende, se apaga. Incluso a una distancia de unos 10 centímetros, miren, pues está ahí más o menos, a unos 10 centímetros se activa. Nuevamente lo apago, ¿no? Paso la mano, se enciende, paso la mano, se apaga. Y ahora el touch táctil, tocando el sensor TTP223, se enciende, se apaga. Incluso puedo encenderlo por acá y luego apagarlo por acá. O al revés, ¿no? Encenderlo y apagarlo. Perfecto. Bien, nuevamente con ustedes tenemos ya prácticamente el accesorio listo. Lo que he hecho es, he utilizado esta lámpara LED de 12 voltios. Lo que he realizado por la parte posterior, lo he cosido, cables, con la misma tela del, este es un elástico, estoy usando un elástico que no es ni tan duro ni tan flexible, para mí está bastante bien. He sujetado de esta manera la lámpara y para el caso de la tarjeta PCB que hemos armado, lo que he hecho es, le he puesto cinta de papel pegada sobre este elástico y no solamente ello, lo que he hecho es ponerle dos bridas como están viendo ahí. Y en los laterales voy a ponerle unos sujetadores o si no, de preferencia le voy a poner aquí pega-pega, que voy a comprar en unos minutos y luego al final les voy a mostrar. Ok, ahí estamos listos, vamos a empezar con nuestra prueba previa. Vamos a usar primero un cargador de celulares para conectar y cargar la batería, ¿no? La batería está en la parte posterior, aquí, esta es la batería. Y ahí están viendo la luz roja, es un indicador de que la batería se está cargando. Cuando la luz pase azul, la batería se completó a cargar. Ahorita tiene 3.8 voltios aproximadamente, así que más que suficiente como para realizar las pruebas. Entonces, vamos a empezar. Yo presiono el botón de encendido, lo enciendo ahí, botón de encendido. Y obviamente vamos a activar la lámpara por infrarrojo. Ahí se activa. Quiero apagarla, lo apago. Nuevamente, enciendo, apago. Y también lo puedo hacer por touch, presiono, apago. O puedo encender a una cierta distancia sin ni siquiera tocar por completo el touch. Miren, no lo estoy tocando, ahí lo apago. Nuevamente, enciendo y lo apago por el otro lado si así yo quisiera. Bien, ahora sí estamos en las pruebas finales. Voy a ponerme la lámpara sobre la cabeza sujetada con pega-pega. Ubicamos bien y ahora lo que vamos a hacer primero es encender el botón pulsador on-off y empezamos con el control electrónico por infrarrojo. Encendido, apagado, de perfil, encendido, apagado, de frente, encendido, apagado, encendido. Ahora el control electrónico táctil con touch, encendido, apagado. Control electrónico con ambos, infrarrojo y táctil. Y bien. Alexa, apaga la sala. Ahora con la luz apagada, para que vean la intensidad luminosa de la lámpara. Eso ya depende de la lámpara y de la batería, a qué nivel esté cargada, como están viendo ahí. Infrarrojo, táctil, táctil, infrarrojo. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto en la labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tu sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos.
Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente ello, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.